Teo Hernández nace en 1939 en Ciudad Hidalgo, México, y fallece en 1992 en París. Ya en su México natal, desde una tierna edad, desde los 15 años, observó que tenía mucha afinidad con el cine y era un apasionado de los cineclubs. De hecho, creó un centro de experimentación cinematográfica junto a Antonio Campomanes y rodó una primera película titulada Ifal, allí, que quedó inacabada. Él estudiaba arquitectura. No obstante, en 1965 decidió dejar sus estudios y viajar por el mundo para empezar a experimentar lo que era filmar. Estuvo en San Francisco o Londres y a partir de 1966 ya se estableció en París. Y allí conoce a Michel Netllard, Gaël Baudot y Jacob Bois. Junto con Teo Hernández forman lo que es el grupo Metro Barbès Rochechouart y se dedican a filmar estancias del barrio, del popular distrito en el que él vivía, además de filmarse entre ellos. En cuanto al lugar que ocuparía Hernández en la historia del cine, realmente el teórico que ha hablado más de su obra y desde la época más temprana fue Dominique Noguez. Para Noguez existen 3 etapas del cine de Hernández. Una primera etapa que se correspondría al estilo de Salomé y que él pone en relación con Marco Poulos y Werner Reuter, que sería de un montaje no tan rápido como el que podemos ver en Nuestra Señora, sino más ralentizado, hierático, también extático, pero más pausado. En cambio, Noguez identifica una segunda manera, que estaríamos hablando plenamente de la serie París Saga y de Nuestra Señora en concreto. Esta segunda manera introduce el montaje rápido, seco, de planos muy cortos y con un torbellinos de luz, muy enérgico. Noguez destaca la influencia de Netllard y de su película, en particular de su película Gestuelle, para que Hernández adquiera este segundo estilo. Y estaríamos hablando también de un tercer estilo, más coreográfico, porque si en Nuestra Señora ya encontrábamos un desequilibrio del cuerpo al filmar, todavía miraba por el objetivo, pero esta tercera etapa, que entra en contacto a partir de 1983 con el estudio de danza Estudio DM, se centra sobre todo en la coreografía, tanto filmando coreografías como haciendo él una coreografía al filmar. Una parte muy interesante de la obra de Hernández la constituyen sus escritos. Sus escritos son una compilación a modo de diarios, escritos en 31 libretas portátiles que llevaba siempre muy cerca consigo, igual que su cámara. Entonces su vida y su obra hacían un todo, puesto que la cámara, los escritos y su propio cuerpo formaban una unidad. La estructura siempre indicaba la fecha y la hora, y son unos escritos muy diversos, porque podemos encontrar desde poemas a consideraciones muy personales, como sobre el amor o problemas que pudiera tener ese momento plenamente como un diario, a consideraciones técnicas, génesis de sus películas y también, lo más interesante, la consideración que tenía él sobre el cine. Realmente estos diarios, estos escritos, son básicos para poder entender la obra de Hernández, pues aunque no es imprescindible leerlos para aproximarse a su obra, porque él no considera que tenga que dirigirse a ningún público en concreto, sino que está abierto a que sus películas sean vistas y interpretadas por el público muy amplio y no necesita que se sepa realmente la teoría que él pone detrás. Es muy interesante leerlos para poder saber realmente esta teoría, que aunque no la veamos en un primer golpe de vista, sí que está. A la muerte de Hernández, Michel Netllard fue su heredero y este a su vez decidió legar todo el archivo, todos los escritos, fotografías, programas de sesiones de cine, todo lo que había ido compilando Hernández, que además era un gran compilador, lo decidió legar al Centro Georges Pompidou. Fue el Centro Georges Pompidou el que decidió en 1997 hacer una edición con estos escritos y decidió ordenarlos de manera alfabética y no mantener el orden de las libretas. Hizo como una especie de abecedario en el que surgían diferentes conceptos.
He decidido leer un par de fragmentos que creo que caracterizan muy bien lo que es el conjunto del cine de Hernández. Por un lado, sus consideraciones sobre el barroco, ya que siempre se escuchan las palabras barroco, suntuosidad, ornamento en relación con su cine, y me interesa plasmar la idea que tenía Hernández del barroco. El verdadero barroco no es el exceso, sino el rigor, la exigencia interior. Es el control permanente de la pasión. El barroco es una prueba, donde el ser afronta el caos del mundo, donde la pasión de la forma deviene exigencia del espíritu. El barroco es una escritura que refleja una estructura cósmica. El barroco es un diálogo con la natura. El barroco es un acto de amor con esta. Para acabar, me gustaría leer un fragmento de un poema de Hernández que creo que define muy bien lo que es la idea general de su cine. Este film es mi particular arquitectura, mi manera de tallar la piedra de los días, mi manera de reducir la luz sobre el lecho de la pantalla. La pasión engendra una mezcla en donde el ave, la nube y el temblor del agua adquieren el matiz de tu presencia. Todo film es un espejo hermético. Todo film es un canto que atraviesa el cielo y se esparce en el desierto. Este film es un meteorito que recorre su órbita como un grito y se hunde en un beso profundo en el agua sin fondo de la pantalla. El film es un acto mágico. El cineasta es un chamán y un arquitecto. El film es un espejo mágico. Nuestra Señora de París fue filmada en Super 8. Este formato era el que Hernández tenía de preferencia, ya que aunque pudo escoger también filmar en 16 milímetros, por una doble razón decidió hacer la mayoría de su filmografía en Super 8. Por un lado, era una cámara más ligera que le permitía mover el cuerpo como al director le gustaba hacerlo al filmar, sobre todo en la última fase de su filmografía. Y por otro lado, al filmar en Super 8, le permitía controlar todo el proceso, no necesitaba de otra persona para poder acabar la película y era algo que era de su preferencia. Nuestra Señora de París tiene una duración de 22 minutos, pero también hay unos recortes que duran 2 minutos. Como veremos, es habitual en Hernández esta doble filmografía. Por un lado, la filmografía oficial acabada y por otro lado, toda una serie de recortes asociadas a cada una de sus películas. Nuestra Señora de París pertenece a una saga. Nuestro director divide su filmografía en sagas, en series. En este caso estamos hablando de la serie París Saga, hecha también en Super 8 en diferentes lugares de París durante los años entre el 80 y 85 aproximadamente. Se ha hablado normalmente en esta película sobre el sentido que tiene de la voluptuosidad. Esta voluptuosidad o este nivel climático extático es típico y recorre toda la filmografía de Hernández, puesto que él había declarado muchas veces que él no quería hacer una estructura que fuera creciente o decreciente, sino que quería mantenerse siempre en el nivel climático. Es decir, muchas veces decía que lo comparaba respecto a las películas comerciales de Hollywood, que cuando acaba el gran final hollywoodiense de clímax, de éxtasis, es donde empezaba su película. Entonces a él lo que le interesaba era mantener este nivel climático y extático durante todo el metraje. Dominique Noguez habló de montaje rápido para este filme. Entonces, él aparte relacionaba este montaje rápido con mechas y también lo relacionó con Stan Brakhage, así como las pinturas, en especial las de la abstracción lírica. Hernández no estaría tan de acuerdo con esta comparación con Brakhage, ya que él había dicho en algunas entrevistas que no se sentía cercano al cine de Brakhage, sino que sí que se sentía cercano a directores que tenían influencia de Brakhage, pero que a él no le gustaba Brakhage en sí. En cambio, le habría gustado mucho la comparación con la pintura, ya que él se consideraba cineasta, pintor y poeta. El concepto de tensión formal es muy importante en las películas de Hernández. Es una tensión que está tanto en la forma del filme como
a la vez se transmite al espectador que ve la película. Esta idea de tensión se relaciona con el concepto de Agustín de Hipona de belleza. ¿En qué sentido? En que Agustín hablaba del surgimiento de la belleza a través del choque de los contrarios. Y es precisamente Hernández lo que persigue. Persigue la belleza que se produce en esta tensión formal. Se trata, por tanto, de un cine muy físico, que requiere de la atención del espectador y que requiere de la participación física del espectador, en el sentido de que su cine no es fácil de ver, sino que en este sentido se le puede relacionar con Michael Snow de la región central en el sentido de agotamiento del ojo, y también con Marco Poulos, por ejemplo, en Twice a Man, que también agota el ojo al ver la película. Y Marco Poulos era precisamente una de las influencias que Hernández reconocía tener y había alabado Twice a Man. Y también en Marco Poulos tenemos ese sentido mítico y erótico subyacente que también tenemos en Hernández. A la vez, al tratarse de una arquitectura filmada con movimientos muy rápidos, podríamos pensar en María Clonaris y Caterina Tomadaki en un Heilig 3 de Mer. Además, sabemos que el cineasta era amigo de ellas dos y también ellas tienen ese substrato mítico y ritual que nuevamente vemos en Hernández. También Deborah Phillips en Mosaic hace una especie de ojo embriagado que podría remitirnos a Hernández o relacionarse con él de otra manera. Normalmente se interpreta un fragmento de sus escritos en relación con esta película y me gustaría leerlo y comentarlo. La cámara, llevada por la agilidad y la fuerza impresas por el brazo, es una prolongación fálica. La vibración de la imagen, mi ritmo convulsivo, es un acto sexual intensificado y amplificado. Entendido en este contexto, el acto sexual no sería puramente erótico físico, sino que se referiría al fundirse entre reflejo y objeto. Como reflejo y objeto devienen uno solo, una unidad. Para Picasso, lo fálico tenía un doble sentido, de creación y de procreación. En el sentido de la creación, Picasso relacionaba lo que era el ojo con el acto sexual. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ojo era capaz de poseer aquello que veía. También lo vemos en Hernández, como de alguna manera está poseyendo el edificio al filmarlo. El concepto de ojo en Hernández se añade otro matiz, puesto que paulatinamente, y sobre todo al final de su obra, apostará por un cine plenamente corporal, incluso acéfalo, sin mirada. A partir de 1989 renunciará a mirar por el objetivo. No es el caso de esta película, pero sí podemos ver como en el fragmento en ningún caso habla de mirada y sí de cuerpo. Alguna vez que se ha presentado Nuestra Señora en salas, se ha relacionado con el siguiente fragmento que también me gustaría analizar. Un retrato incestuoso de la Catedral de Notre-Dame de París, que revela la naturaleza femenina de este monumento. Parte de la serie París Saga se trata de un mirador de luz y sombra, del bien y del mal, donde se articulan las fantasías sexuales y arquitectónicas más íntimas del cineasta en torno a la figura de su madre. Respecto a este texto me gustaría nuevamente matizar. No sería tan plenamente incestuoso, como dice el texto, tan explícito, sino que Hernández querría llevarlo más a un nivel de identificación. ¿Qué tipo de identificación? Pues de la Iglesia con el cuerpo de su madre y de él con Cristo, la persona que filma. Entonces, no es casual que en Notre Dame encontremos una de las portadas esculpidas con el tema de la coronación de la Virgen. Esto me ha parecido muy relevante, ya que en el tema de la coronación vemos cómo Cristo corona a su madre engalanada como una esposa para su marido al modo del Cantar de los Cantares de la Biblia. Entonces, de esa manera es la que recoge Hernández para filmar la obra, y no es tanto un acto sexual, sino una relación que trasciende lo que es el símbolo para llegar a la identificación. En cuanto al incesto, hay una frase que dice Hernández que desbancaría este sentido tan erótico, tan sexual. Y es la siguiente: toda historia deviene una cuestión mítica en el interior de la memoria. Por lo tanto, él pretende pasar de lo religioso a lo mítico y no sería un incesto en sí. Retomando la idea de ornamento,
Debemos considerar también la idea de que en su época Notre Dame era considerada un edificio joya que resplandecía a través de sus vidrieras. Asimismo, quiere recuperar Hernández esta suntuosidad en su película, captando la luz de manera esquiva pero muy presente. El último plano de la película vemos una abundancia de cielo. En Hernández, el cielo tenía el sentido de la dualidad, una dualidad que él encontraba en su propia persona, en su carácter mestizo. Y como dicen sus escritos, el cielo siempre se remite a la unión entre América y Europa, entre la personalidad india y la personalidad española que encontramos en él. El filme acaba con la pantalla en negro, aunque, como hemos dicho, él no creía que las películas tuvieran un principio ni un final, sino que creía en un éxtasis que continuaba. Para acabar, me gustaría leer un texto de los escritos de Hernández en los que habla específicamente de esta película. He decidido llamar mi filme sobre Notre Dame de París con el título en español Nuestra Señora y pondré como banda sonora la cassette que se grabó ayer por Jacques Voix. Él une la música de 4/4, la secuencia donde recito a San Juan de la Cruz. A continuación viene el canto de Gael y después una secuencia de gamelán. Todo corresponde muy bien a la imagen. Además, podría pasar Sara después de Nuestra Señora. Los dos filmes miran hacia la misma cosa, la madre, el espacio y la forma maternal, la forma que es femenina en su función y que es propulsada, agitada y desgarrada por la energía y la pulsión de su hijo, cortada en dos por la espada del hijo. Me gustaría finalizar con una nota bibliográfica para quien quiera profundizar sobre la obra de Hernández o sobre esta película en concreto. Recomiendo el libro de Dominique Noguet sobre cine experimental, el Estudio Cinema Experimental, el dossier que podéis encontrar online de Revista Lumière, el especial de Theo Hernández, que es muy completo y se han hecho muchas traducciones de fuentes que no son fáciles de encontrar, así como el trabajo de Andrea Ancira, que se encuentra en la revista Artefacto Visual en el volumen 5, publicado en julio de 2020.